el concepto que yo manejo de plano secuencia, a partir de ahí aplicarlo a la poética, a los estilos, a los estilemas de este autor, y luego vamos a ver un plano secuencia muy representativo, muy famoso de esta película, y yo voy a dar unas pautas de análisis, pero quiero que sobre todo vosotros pues ayudéis a completar, a interpretar, que es lo que me interesa, este fragmento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta cita, que me parece muy representativa, muy adecuada, de la película. Es del propio autor, una entrevista que ya hizo hace tiempo, y dice: el cine en la mirada de Ulises es la memoria, y para el protagonista es un redescubrir el mundo y el motor que le impulsa a continuar, a buscar, e incluso, al final, reafirma su idea de continuar el viaje, de seguir buscando, a pesar de todo. No hay otra solución. Creo que define muy bien esta película, supongo que la mayoría de vosotros la conocéis, y quería empezar con ella porque vamos a ir, yo creo que viendo partes de esta misma cita, ¿no?, en cuanto sobre todo a la poética de la continuidad del plano secuencia. Bien, ¿qué entiendo yo por plano secuencia? Parto de las unidades de segmentación fílmica por separado, lo que es el plano, lo que es la secuencia, y luego a partir de eso establezco una definición que no es solo un concepto, sino que es sobre todo una forma, una técnica, un modo de enunciar, es decir, una poética, ¿no? El plano como unidad discursiva mínima de continuidad espaciotemporal comprendida entre dos cortes que posee significación completa, es decir, una unidad de discurso, una unidad de montaje sobre todo, ¿no?, textual, lo que tenemos entre dos cortes físicos. Y la secuencia, una unidad de contenido con significado completo, constituida a partir de la conjunción o integración de elementos textuales determinados, es decir, una unidad que opera más a nivel de contenido, entendido este como contenido narrativo, es decir, personajes, acciones, espacios y tiempos que se reinterpretan con ese discurso propio, en este caso del plano, ¿no?, como unidad, ya digo, textual de montaje, porque podríamos hablar también de la toma como unidad de rodaje, ¿no?, o de la capa como unidad de postproducción, que es el otro tipo, dentro de la tipología de plano secuencia que podemos encontrar, los planos secuencia realizados por proceso de postproducción, integrando capas, sustancias expresivas heterogéneas en una misma estructura como la que está ahí abajo, en la que equiparamos un plano a la secuencia. En concreto, ¿qué definición podemos utilizar? Que es una unidad estructural, el plano secuencia, en continuidad, que integra en términos de equivalencia durativa, es decir, que duran exactamente lo mismo, un plano como organización formal del discurso y una secuencia como componente básico del contenido, es decir, un plano que engloba una secuencia o una secuencia englobada por ese plano, por ese límite que es el corte, ¿no?, entre las distintas unidades que componen un texto o un relato fílmico. He destacado dos aspectos entre otros muchos posibles, ¿no?, pero me interesa mucho la idea de relación, de conexión, de continuidad entre esos elementos, es decir, la no fragmentación, si lo comparamos con el montaje externo tradicional, no la composición con distintos planos, la interrupción entre el plano, entendido como un encuadre con una duración determinada, es decir, un espacio-tiempo, y la secuencia narrativa con esos cuatro componentes fundamentales, ¿no?, el personaje, la acción, el espacio y el propio tiempo, comprendida en unos límites sin que concurra el montaje externo. Es una forma que, bueno, ya sabéis que han utilizado pues muchísimos directores a distintos niveles, ¿no?, y en el caso que nos ocupa es un director que basa gran parte de su estilo como autor moderno, en la utilización de estas estructuras en continuidad, no solo plano secuencia, que sería el paradigma de la continuidad, sino también las tomas largas o los planos de larga duración, ¿no?, otro tipo de sistemas que no completan una secuencia entera, pero que sí abarcan varias unidades de contenido dentro de ese mismo plano, ¿no?, de esas dilatadas duraciones. El otro aspecto que quiero destacar es que el plano secuencia se puede decir que engloba el conjunto de posibilidades enunciativas de enunciación del denominado montaje interno, es decir, de la puesta en escena y de la puesta en imágenes, entendidos estos dos conceptos como previos a esa puesta en serie de distintos planos. ¿Qué entiendo por puesta en escena? Aquello que colocamos antes del dispositivo de captación y registro, es decir, el espacio en sí mismo, la escenografía, el decorado, el atrezo y la interpretación de los actores, ¿de acuerdo? Por eso el teatro tendría puesta en escena, pero no tendría el siguiente apartado o la siguiente función creativa, que es la puesta en imágenes, que es todas aquellas manipulaciones o todos aquellos elementos técnico-expresivos que parten del mecanismo de captación y registro, es decir, todo lo que hacemos con la cámara, la composición, la óptica, los movimientos, el emplazamiento, etc., ¿no?
una unidad específica, por lo tanto, que incluye la totalidad de códigos de dirección cinematográfica, de puesta en escena y puesta en imágenes. Lo vamos a ver. En un solo plano secuencia se integran absolutamente todos los códigos, todos los modos de enunciación que podemos encontrar dentro de esos dos capítulos. Por ejemplo, la profundidad de campo, los términos en profundidad, el movimiento en desplazamiento de traveling, etcétera, etcétera. ¿Vale? No solo referidos a este ejemplo de la mirada de Ulises, sino en absolutamente todos los códigos que se pueden emplear. Por ejemplo, planos secuencia postmodernos, contemporáneos de composición digital, ya también integran el apartado que quedaba fuera, la puesta en serie, es decir, el montaje vertical, un montón de capas que al final es solo un plano que ve el espectador, pero está integrado por un montón de elementos que se han compuesto de forma distinta. ¿De acuerdo? Bueno. Ya centrándonos en este autor, en este director, yo creo que hay dos aspectos característicos de sus planos secuencia, de su forma de construir, ¿vale? No solo en esta película, ya digo, sino en toda su filmografía. Cualquier película. Es un director que además retorna permanentemente a los mismos estilemas, a los mismos códigos, a la misma forma de narrar, ¿no? En ese sentido, yo creo que por eso es muy interesante destacar estos dos elementos. Primero, que para él el plano secuencia es un estilema de autor, es una marca característica de su forma de contar, de su forma de narrar, ¿no? Como sujeto de la enunciación. Es una marca distintiva y él ve el medio, o entiende su forma de contar, a través de la continuidad, de esta no fragmentación que estoy diciendo. Emplea para ello motivos recurrentes a nivel narrativo, por ejemplo, sus estructuras temáticas, que habréis visto en su filmografía, que reinciden, ¿no?, en su forma de componer esos planos secuencia. Por ejemplo, que vamos a ver que es un baile. Yo creo que en todas las películas de Angelopoulos hay bailes de este estilo, hay secuencias coreografiadas como la que vamos a ver. Todas las que he visto yo, por lo menos, que son la mayoría, incluyen este tipo de secuencia. Bueno, pues esto es una estructura temática, aparte de temas más profundos, más filosóficos, etcétera, etcétera, que se encuentran en su obra. También a nivel estético, de discurso formal, se repiten muchísimo la manera de contar. Por ejemplo, lo que llamamos un plano secuencia de seguimiento de la acción, seguimiento con una dolly, con un traveling, etcétera, pues es la forma característica que él tiene, igual que Tarkovsky tenía otra, Dreyer otra, etcétera, dentro de la continuidad, ¿no?, de la forma de narrar con la puesta en escena y la puesta en imágenes. Y por último, en el aspecto semántico, que nos vamos a detener luego, o más en tema de significado, de sentido, etcétera, y lo he metido un poco todo en un batiburrillo, ¿vale?, pero luego lo desgranaremos. La simbología, que se puede apreciar en su filmografía, y que es lo que más ha llamado la atención de cierta crítica, ¿de acuerdo?, en la manera de abordar la obra de este autor, dentro de ese estilema de entender el plano secuencia a ese nivel de marca. Otros directores no lo tienen como tal. Utilizan plano secuencia, pero lo utilizan en un momento puntual o concreto de una obra determinada. No lo hacen como algo con lo que entienden absolutamente la forma de contar, ¿no? Un poco el proceso, por un ejemplo, salirnos de aquí, de Berlanga, que empezó más haciendo un montaje convencional y luego fue desarrollando su propio estilema de autor que se basaba también en el plano secuencia. La otra característica es que él tiene un modelo determinado, muy concreto, contrario que otros directores que tienen una variedad mayor, una multiplicidad mayor de decisiones al respecto, y se basa en un plano secuencia de montaje interno en fase de rodaje, es decir, convencional, tradicional, de puesta en escena, como decía antes, representación espacial, interpretación actoral, y de puesta en imágenes, con intervenciones técnico-expresivas en el dispositivo de captación y registro, por ejemplo, jugando con el permanente fluir o el permanente desplazamiento, movimiento de traslación de la cámara, ¿no? Registra y reitera una serie de fórmulas discursivas, por ejemplo, utilizar masas de figurantes, coreografías colectivas. Hay planos realmente espectaculares solo por la cantidad de actores que tienen que sincronizar su actuación en un contexto determinado. Figuras retóricas, son planos secuencia también muy retorizados, en el sentido de utilizar pues, las figuras convencionales del proceso retórico, ¿no? Es muy dado, por ejemplo, a las acumulaciones, a las enumeraciones, jugar con eso, también a las metáforas, por supuesto, eso ya yo lo sacaría a otro nivel. Y por último, el tema del tempo lento, la acción dilatada, muy propia de él, también la crítica más habitual que se le suele hacer a su discurso, ¿no? El tema de lo muchísimo que duran sus películas, de lo lentas que son, en algunos casos, entendiendo lo lento en un sentido durativo, no como lo que estás apreciando informativamente y emocionalmente, ¿no? Y por último, el seguimiento que decía en Traveling de los actores con la cámara, que es un elemento que prácticamente está en todos sus
planos secuencia, ¿no? Hay algunos que son más de carácter estático, pero muy pocos. La mayoría son de seguir a esos actores por un espacio determinado. Utiliza para ello la dolly, es decir, el traveling por raíles, no como otros directores que lo suelen hacer más con la Steadicam, tipo Scorsese, ¿no? Por ejemplo. Prefieren un seguimiento más en ese sentido personal que el que hace Angelo-Poulos, que es más basado en estructuras codificadas, en ir por un pasillo, por ejemplo, o como el que vamos a ver, un salón de una casa, con un baile, etcétera, etcétera. El apartado de la música ya lo veremos en concreto con este fragmento. Y bueno, pues decir de La mirada de Ulises, en el aspecto que yo me voy a centrar, porque es una película riquísima, podríamos abordarla desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Pero en el que yo me voy a centrar, que hay una serie de planos secuencias, sobre todo, de estas estructuras que he definido, que son, no voy a decir antológicos, pero casi, son muy representativos no solo de esta película, sino de un montón de directores de muchísimas formas de contar, en el sentido moderno, el plano secuencia. Es increíble cómo cada uno prácticamente representa una tendencia determinada de esa forma de contar de cineastas modernos. Tarkovsky, he dicho antes, por ejemplo, Belatar, Milos Jaksó, etc. Es una forma como codificada, ¿de acuerdo? Como ahora veremos metareferencial, metalingüística, que lo utiliza a partir de ciertas fuentes de cine, sobre todo moderno, ¿de acuerdo? Que es donde yo englobo a Angelo-Poulos. Se puede, a nivel temático, adscribir un poco a la posmodernidad. Yo creo que es un cineasta plenamente moderno, ¿no? Que pertenece más a eso. El que vamos a ver es el de Baile de fin de año. Es un poco extenso, son 10 minutos de plano secuencia, y lo tuvo que hacer así porque sabéis que el chasis de la cámara son 300 metros en 35 milímetros, es decir, 11 minutos más o menos, pero su intención inicial era hacerlo más largo, todavía, ¿vale? No cambia el contenido, yo he visto el guión y es exactamente igual lo que quería hacer, lo único, los bailes quería todavía que se dilataran más en el tiempo, iba a durar como 12, 13 minutos, pero por esa limitación técnica, al rodar en cine, al no hacerlo en vídeo, pues tuvo que ajustarlo a 11 minutos y se le quedó en 10-13, que ya es un plano secuencia muy largo, ¿no? Hay que pensar que los planos de puesta en serie, de montaje externo convencional, no superan los 5, 6, 10 segundos, dependiendo del contenido que muestren, ¿no? Pero ni por asomo llegan a esas grandes duraciones con todo lo que ello implican, de tener que hacer un montón de marcas de los actores en el suelo, un montón de texto, como si fuera teatro, aprendido de memoria, y sobre todo la coordinación, la coreografía con la cámara, con el dispositivo de captación, que es lo que entraña una complejidad realmente fabulosa, ¿no? Hay un documental muy bueno, muy interesante, precioso, sobre otra película de Angelo-Poulos, que es La eternidad y un día. Es un documental que solo va de cómo se hace un plano secuencia. El plano secuencia se ha visto en la película con el que acaba, en el mar, con otro baile, etcétera, etcétera. Y es increíble cómo cada detallito, cada cosa que nos parece que está ahí, pues no por casualidad, pero casi, está pensado, repensado, vuelto a hacer, etcétera, para conseguir verdaderamente lo que quiere. Este plano es exactamente igual al que vamos a ver. Hay 1000 versiones y lo repitió 500 veces hasta que clavó lo que él consideraba que representaba, pues, su forma de enunciar o lo que él quería transmitir a partir de él, ¿no? Vamos a ver lo que yo considero que está a nivel de esta continuidad o no fragmentación en toda la película, luego el fragmento y luego ya hacemos el análisis entre todos de este texto en concreto. ¿Qué es lo que yo valoro o me gusta de esta forma de contar, de esta película? Primero, es su introducción de una cosa muy peculiar, que es la mirada, la focalización, ocularización, si entendemos a nivel de lo que ve la cámara, ¿no? La construcción del punto de vista en continuidad. Esto, la verdad es que no es muy habitual encontrarlo, porque siempre, cuando nos explican las gramáticas más habituales o los manuales más habituales de realización cinematográfica, te dicen que para construir la mirada, la focalización, el recurso más básico es el plano contra plano o el campo contra campo, ¿no? No integrar en continuidad, es decir, todo en un mismo plano, la construcción de esa mirada. Por ejemplo, una película que también tematiza la mirada, Vértigo, de Entre los muertos, ¿no? Del año 58 de Hitchcock, es todo lo contrario en la forma de contar. Es todo el rato sacar a Gene Stewart, el que mira y lo que ve. Esa es la construcción que se realiza en esa película, ¿no? No hacerlo en continuidad, en un mismo plano, que esté la persona que está percibiendo, como queramos llamar, de forma semisubjetiva, y que también está ahí el objeto o el sujeto de su percepción, ¿de acuerdo? Para mí, esa mirada, como él lo utiliza durante toda la película, podríamos decir un poco, a lo mejor entre comillas, ¿no? Pero que es una road movie, en el sentido
de ese retorno, de ese viaje, ¿no? También de este director que se llama A, ¿no? Que representa a Ulises en la película, que esa mirada es un aprendizaje progresivo, un descubrimiento, una experiencia. Es decir, utiliza esa mirada como un recorrido del saber, de la información y de la emoción que se transmite a partir de ella. Por lo tanto, pone en primer término, esto es una cosa en la que el director siempre incide mucho, recalca mucho, pone en juego la subjetividad, el mundo interior de la persona que mira. No es solo aquello que está, esa realidad persistente, sino la persona es la que cambia esa realidad con su forma de percibirlo. Lo vamos a ver ahora clarísimamente en la secuencia que vamos a analizar. Es decir, incluso, poco antes habéis tratado ese tema, mejor, porque yo no soy filósofo ni nada parecido, ¿no? Ahí ando bastante pez, pero el tema de la realidad, de su existencia o no, y sobre todo de la multiplicidad de puntos de vista. Y aquí se ha tocado tangencialmente un poco ese tema, ¿no? Pues este director siempre deja claro, aunque coja solo un personaje, el punto de vista de él, que ese propio punto de vista cambia, se focaliza de distinta manera a lo largo del relato. Por ejemplo, la secuencia que vamos a ver ahora, hay determinados momentos en los que desaparece la persona, Harvey Keitel, ¿no? El protagonista, al que está perteneciendo toda esa rememoración, toda esa secuencia, toda esa focalización que estamos viendo, que no deja de ser una ensoñación de él mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esa articulación del campo, de estar en campo, en el encuadre y fuera de ese mismo campo, es lo que permite esa especie, ¿no? De interpretación de ese mundo interior, que es a su vez pues, un aprendizaje progresivo, o el descenso de este personaje, a esa forma de retornar a cierto descubrimiento, ¿no? Y original, o lo que veremos ahora con la propia naturaleza de la historia del cine, que es a lo que vuelve, ¿no? Con la búsqueda que él hace de las películas, etc. La búsqueda de la mirada pura, original, ahora volveremos ahí, y la forma de transmitir información y emoción, eso es la focalización, punto de vista, ¿de acuerdo? Se dice, por ejemplo, que el plano secuencia, hasta hace bastante poco además, era incapaz de articular esa forma de focalizar y de ocularizar de externo a interno, es decir, pasar de una persona a la que estamos viendo a pasar a ser él mismo, a ver en plano subjetivo lo que está mirando, pero hay plano secuencia, como por ejemplo el de algunos de Brian De Palma, ¿vale? En Ojos de Serpiente, por ejemplo, hay uno muy bueno, donde incluso la cámara llega ya a introducirse dentro de la persona como si fuera la mirada, estando al principio fuera de él, ¿vale? O sea que tampoco se puede decir que el plano secuencia no permite articular eso. Angelopoulos no llega a tanto, pero sí que podemos, por ejemplo, en el plano final que vamos a ver, intuir algo de ello, cuando él se transforma de la persona mayor que está dentro de ese espacio que pertenece al pasado, que está rememorando, y se transforma en el propio niño que era. Por último, como apunte, esto es más a nivel global de toda la continuidad de la película, la contraposición que se hace con la mirada del héroe clásico, del héroe más en sentido de narrativa del modo de representación institucional, de película de Hollywood de los años 30, 40, 50. Este, evidentemente, no es un Ulises heroico en ese sentido, ¿no? En esa experiencia, ni siquiera en esta focalización. La mirada del héroe clásico siempre es la mirada que mira lo que tiene que mirar, del mejor punto de vista posible, y que siempre narrativamente está coordinado con esa simbología de siempre, ¿no? De que el espectador entienda en cada momento, en cada plano, qué es lo que se le quiere contar. El cine moderno, si podemos definirlo de alguna manera muy rápidamente, es el que prescinde un poco de poner en primer término el relato, que se cuente por sí mismo, la diégesis, etcétera, etcétera, y incide más en los aspectos, por decirlo de alguna manera, discursivos, formales, en el lenguaje, en cómo se cuenta en vez de en el qué se cuenta, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues comparando este personaje y la forma que se construyen estas secuencias con el John Wayne de La Diligencia o cualquier película de este estilo, pues se ve clarísimamente cómo hay una diferencia, ¿no? Una contraposición, una antítesis prácticamente pues, total, o sea, radical. Siguiente punto. Esto es una cosa que se ha analizado mucho al respecto, porque sí que es más evidente que otras cosas que veremos ahora, es el sentido que tienen los planos secuencia como viaje, como camino, recorrido o retorno. Es decir, utiliza este recurso, que es, por ejemplo, ir con la cámara en traveling desplazándola por un espacio muy vasto, muy amplio, para dar esa sensación de que estamos recorriendo, de que estamos mirando por primera vez. Siempre los planos en continuidad o las tomas largas dan la sensación, porque no es verdad, de que son más realidad, en el sentido de que nadie lo está manipulando, nadie está montando, eligiendo planos para contar esa realidad, sino que la cámara va de forma más o menos enmascarada, según utilicemos elementos internos, por ejemplo un personaje, si movemos la cámara a la vez que un personaje,
enmascaramos ese movimiento. Si movemos la cámara sin que se mueva el personaje, nos damos cuenta de que hay un dispositivo que se está moviendo, ¿no? Pues en ese sentido, claro, el plano secuencia funciona como un polisíndeton, ¿no? Como esa unión de nexos, de puntos no elididos, esas elipsis que no existen, esos momentos que yo saco, ¿vale? En vez de sacarme a mí aquí y a mí en la puerta, por medio de dos planos por corte, hago todo el recorrido siguiéndome por la cámara. Son momentos que igual parece que no son narrativamente importantes, que no son motivos puntuales, pero precisamente él lo que quiere mostrar son esos recorridos, esos espacios entre medias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos puntos muertos, en algún sentido. El fin, por lo tanto, es el propio fluir, el movimiento, el desplazamiento, y por eso siempre los travelings, siempre presentes, ¿no? En su filmografía, y en concreto en esta película. Tercer punto es la unión entre lo universal, lo global, he puesto ahí, a muchos niveles. La historia es una película que abarca pues, toda la historia de los Balcanes prácticamente en un siglo, es una bestialidad, ¿no? La política, lo social, lo filosófico, lo artístico y lo específico, por otro lado, el ser humano, el individuo, como centro absoluto del relato. Es decir, de ahí también que siempre emplee momentos codificados socialmente, yo lo he llamado, por llamar a todo tipo de celebraciones que hay en las películas de Angelopoulos, ¿no? Bodas, entierros, etcétera, etcétera. Como siempre, además introduce esos factores a la vez y como rechazándose y también llamándose uno a otro, ¿no? Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en esta celebración de fin de año, que ya veremos lo peculiar que tiene, cómo introduce elementos de la propia historia, muy concretos, una serie de interrupciones que hacen unos señores, para demostrar cómo esa integración de todo y cómo en el fondo no existen esas palabras mayúsculas de historia, política, social, etcétera, sino que cada uno, desde su propia mirada, su propia focalización, recuerda e integra toda esa serie de elementos. Siguiente punto, bueno, todo el tema de la metatextualidad, podríamos decir, intertextualidad, autorreferencialidad, etcétera. Es decir, cómo utiliza el cine dentro del cine, esta película en concreto, y también su propia obra. Yo creo que este es uno de los directores más conscientes de sí mismo que existen, porque hay otros directores que se permiten el lujo o de vez en cuando hacer una película distinta o por lo menos alejada de su propio estilema de autor o lo que se espera de él, ¿no? Pero Angelopoulos siempre parece que se reinventa a sí mismo dentro de que utiliza las mismas fuentes, ¿no? Desde El viaje de los comediantes, por ejemplo, que es de hace 20 años antes que esta película, es que hay secuencias calcadas en la forma de entenderlo y en la forma de pensarlo, ¿no? Los últimos dos factores, voy a pasarlos rápidamente para ver el ejemplo, es el espacio que utiliza de contemplación y reflexión, esa escenografía que siempre es más contemplativa que de la acción, de ahí que sea un director que genere bastante rechazo, porque en vez de privilegiar o potenciar lo que es la acción, que pasen cosas, potencia la contemplación, que el espectador activamente piense. ¿Vale? Esto se parece mucho a bastantes películas de Tarkovsky, en el sentido de poner ahí delante, ¿no?, el texto y dejar que sea el espectador el que introduzca otra serie de elementos. Por ejemplo, esa idea de la no fragmentación, el campo y el fuera de campo que decía antes, como bruma, frontera, límite, ambigüedad, duda, representación de un estado ambivalente y cambiante de ánimo, es decir, como aquello que puede cambiar, que está permanentemente reactualizándose, ¿no?, haciéndose a sí mismo. Es muy evidente en esta película. No hay respuestas, solo preguntas, incertidumbre y vacío. Esto funciona a nivel de motivos visuales incluso, ¿no? Casi todas sus películas sale esa idea de la frontera, se traspasa. Aquí el famoso plano secuencia del final, cuando atraviesa la bruma con los fusilamientos, etcétera, etcétera. Y por último, la confrontación paradójica, que esto es una de las cosas más interesantes, yo que soy más de este campo narrativo, ¿no?, que del tema de pensamiento, entre ese oxímoron he puesto ahí, a lo mejor pasándome un poco, entre contenido y discurso que él realiza. Es decir, lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, provocar una confluencia temporal sin elipsis es a priori un sinsentido o una contradicción. Y esa confluencia que realiza en un montón de planos secuencias entre la realidad, la ficción, lo onírico, el sueño y el deseo, también es una cosa bastante peculiar. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, contar una historia que es en 5 años distintos, ¿qué se suele hacer? Partir de un montaje externo, de puesta en serie, eso por definición, y jugar con la elipsis. Son tiempos elididos lo que no me interesa contar de esos 5 años. ¿El qué hace? Pone en contradicción de esa locura extrema o oxímoron de contar en un mismo plano, en algo que no cambia espacio-temporalmente,
un tiempo de la historia totalmente distinto o alargado, de 5 años, 10 años o lo que sea. Y eso es una cosa bastante peculiar, un rasgo bastante distintivo de este director, ¿no? Que lo hace a todos los niveles. O en el tema de la realidad, ficción, sueño y deseo, mezclar personajes de ficción con personajes reales o de épocas distintas o jugar con esa serie de elementos, ¿no? Vamos a ver el fragmento. ¿Podemos apagar la luz? O... Aquí hay una. Y allá. A lo mejor es encendido. No, ahí. Espera, querida. Wat vind je dat ik speel? Ja, zie je ze? Va mal, como está bien. Tenéis otro reproductor, que este no va muy bien, de DVD. Si quieres, cogemos otro ordenador. Pues bueno, es que se ve un poco pillado. Se escapa el tiempo, ¿eh? Lo vemos rápido, lo vemos y... Creo que sí, aunque lo veamos así un poco mal, sí. Vale. Pero es que si no se nos va a hacer muy tarde para... Bueno, lo vemos así. Todos hemos sentido lo que ves ahí, ¿eh? Pero es que igual es el DVD también, la copia. Está. ¿Es DVD? Yo no. Bueno, lo vamos viendo, se ve un poco a trompicones, pero vamos a ir más o menos vamos viendo, lo voy comentando. ¿Está por DVD? ¿Suena X?
Siento cómo se ha reproducido porque han quedado el tempo totalmente de la secuencia, ¿vale? Pero bueno, creo que más o menos podemos basarnos en ello para seguir. Yo solo quiero destacar 3 cositas, voy a sacar de ahí. Voy a empezar por el final, el tema de la música diegética, es decir, de la música que está en el propio relato, dentro del propio universo de la diégesis, ¿no? Me parece muy interesante el juego que hace, es un poco lo que ha pasado aquí con vosotros, con la actuación anterior, lo de dibujar y la música, ¿no? Ese funcionamiento o ese sentido del silencio como contraposición o antítesis a esa música diegética que es lo que ha estructurado la secuencia. Su segunda parte todo se ha basado en esa música que parecía interminable, ¿no? En ese baile eterno en que se iba introduciendo de forma tajante acontecimientos históricos de esos años que en vez de mostrarse por elipsis se han mostrado en continuidad, ¿no? Ese año 45, 48 y 50. Bueno, las 2 cosillas que quiero destacar son la estructura que tiene, que es muy interesante a nivel divulgativo y a nivel docente, ver cómo solo en este plano secuencia, en 10 minutos, están las 2 formas de construir que hay en continuidad, el montaje interno. La primera parte, que es de puesta en imágenes, un traveling que ha recorrido cuando va conociendo o reconociendo, ¿no?, a todos los miembros de su familia, vamos con él, un ejemplo de puesta en imágenes, de seguimiento de la acción del personaje, y toda la segunda parte, que es un plano secuencia de puesta en escena, una gran profundidad de campo, el estilo Wyler, ¿no?, con 3 términos, término principal o primer término con el baile, segundo término la puerta, tercero esa escalera, muy de Wyler, ¿no?, muy de la loba, etcétera, que sugiere otro espacio fuera de campo ahí arriba, que luego se habilita con la intromisión de esos personajes, ¿no? Y por otro lado, el tema de cómo se puede contar algo en continuidad que en el fondo está pensado para otro tipo de elementos. Es decir, aquí claro hay que ver la película, el discurrir para llegar aquí, ¿no? Pero evidentemente es una secuencia interna, subjetiva de él, cómo recuerda a su madre, cómo recuerda a sus familiares, cómo se recuerda a él como niño y cómo recuerda esos pequeños chispazos, ¿no?, de historia político-social que se entrecruzan con lo que es su existencia como persona, como individuo, ¿no?, dentro de ese recorrido largo que lleva la película. Bueno, para finalizar, yo tenía puesto 2 elementos al respecto para acabar cerrando, ¿no?, lo que es este desarrollo. Primero, yo utilizo mucho en clase este tipo de planos porque a nivel didáctico, a nivel operativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como decía, es una unidad específica que abarca un conjunto de decisiones enunciativas. Es decir, con 3 planos secuencia de Angelopoulos explicas toda la gramática, se puede llamar gramática, de dirección audiovisual, porque está absolutamente todo. Aquí porque no se ha apreciado bien, por el tema de la reproducción y tal, pero, por ejemplo, el juego de las ópticas que hace, de la perspectiva con determinados elementos de profundidad de campo, ¿vale? La utilización es ahí fabulosa, o el movimiento de los actores sincronizado está muy bien. Algún actor se le ve mirando la marca en los bailes y todo eso, pero es normal, dura 10 minutos, entonces es complicado, ¿no? Pero el conjunto que nos da es coherente y nos parece que está bastante bien hecho. Y el segundo nivel, que creo que es más interesante, nivel superior, nivel pedagógico, es análisis y construcción de la propia educación desde la interpretación textual de este tipo de relatos. Es decir, no específicamente de este, sino de otros muchos, ¿no? Se le puede aplicar, fijaros, a una lectura, a esa secuencia desde todos los puntos de vista posible. No solo el estético o narrativo, que sería más a pie de texto, ¿no?, sino interpretaciones más psicosociales o más de orden pragmático, es decir, de orden de involucrar el contexto del receptor, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que cerramos diciendo eso, que interrogar al texto entendido como proceso, como viaje, esa idea que tiene Angelopoulos, ¿no?, como reflexión personal o experiencia subjetiva, es la que se retorna para buscar la propia mirada, no solo la mirada de un texto, sino para construir uno mismo su propia idea, pensando en el alumno, en esa manera que tiene el mismo de contar, ¿no? No interesa tanto qué opina este hombre, qué estilema tiene este hombre, sino cómo entender uno mismo, interiorizar sus propios estilemas para contar, para narrar. Vale, pues eso es todo y ahora si queréis comentarnos algo.